Hola a todos, en este video les vamos a mostrar cómo pueden hacer este simple pero muy práctico soporte para sus macetas o sus potes de plantas. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es buscar la madera que vamos a necesitar. Como ya tal vez hayan visto en otros proyectos que tengo en el canal, me gusta utilizar la madera de retazos que se desperdician en los talleres, pero en este caso acá siempre los estamos aprovechando para hacer algunas artesanías o algunos trabajos prácticos. En este caso vamos a hacer este soporte para macetas y vamos a ir sacando la madera que necesitaremos. Los listones o las reglas que vamos a utilizar serán de un ancho de 2 pulgadas. El grosor o el espesor puede ser de 3/4 de pulgada o puede ser de la pulgada. Allí ustedes usarán la madera que tengan, lo que tengan a su disposición. Incluso creo que este proyecto se puede hacer con madera de pallet o pueden comprar la madera ya con estas dimensiones. Como ya les dije, me gusta utilizar la madera que se desperdicia en los talleres de ebanistería, que por lo general ellos desechan. Así que lo que tendríamos que hacer es marcar el ancho y también el grosor. Estos retazos traen diferentes espesores, así que lo que tendríamos que sacar es eso, el ancho y el espesor. Después entonces hablaremos de las medidas de largo. Sacar el ancho, vamos a ayudarnos de esta escuadra y entonces vamos a marcar. Bien, ya lo tenemos marcado. Ahora vamos a marcar el grosor. En este caso, o en mi caso, voy a marcar un grosor de más o menos 3/4 de pulgada. Voy a utilizar en este caso el dedo como si fuera una guía o como un gramil. Así que vamos a ir marcando de esta forma. Bien, ya lo tenemos marcado. Y también marcamos el grosor o el espesor y también el ancho. Vamos ahora a proceder a cortar. Bueno, aquí nos encontramos con los materiales que vamos a necesitar para este proyecto. Aquí están las reglas. En este caso aquí tenemos estas 4 reglas que corresponden a las patas de nuestro portamacetero, ¿verdad? Así que estas serían las patas que vemos aquí. Ahora acá tenemos 2 reglas más pequeñas. Estas corresponderían a estas que se atraviesan aquí, ¿verdad? A este travesaño que vemos aquí. Esto es lo que va a soportar el peso de nuestra maceta. Las patas tienen una altura de 16 pulgadas. Estas que son las que se juntan, ¿verdad? Que forman el travesaño, tienen un largo de 8 pulgadas. Estas 8 pulgadas corresponden al diámetro de nuestra maceta. Recuerden que tenemos que calcular el diámetro de nuestra maceta. En este caso aquí tenemos el macetero con su planta y también ya la hemos medido. Tiene aproximadamente unas 8 pulgadas de ancho. Así que teniendo en cuenta esta medida, asimismo también calcularíamos estas tablitas. Muy bien, ahora les voy a mostrar las marcas que vamos a hacer en las patas de nuestro mueble. En este caso aquí vamos a hacer una marca a 5 pulgadas y otra marca a 7 pulgadas. Aquí es donde precisamente colocaremos el travesaño, ¿verdad? Sería algo más o menos como esto. Utilizando esta escuadra vamos a hacer las marcas. Estamos trabajando a una mano, no tenemos en este caso un asistente para la cámara, así que más o menos vamos a tratar de grabarles el proceso. Esto ya las tenemos todas marcadas. Luego entonces calculemos aproximadamente el centro y lo marcamos como se ve aquí. Podemos ayudarnos de la misma
tabla del travesaño la colocamos más o menos ahí donde se encuentra el centro y marcamos. Por ambos lados. Así que bueno, aquí hemos marcado los centros de cada una de nuestras tablas donde se va a atornillar los travesaños. No nos preocupemos mucho por el asunto de que esto no es perfecto o exacto. Es un trabajo semirrústico, pero sumamente práctico. Más o menos ya tenemos una guía de cómo vamos a colocar los travesaños. Y eso, claro, nos va a ayudar a la hora de ensamblar este proyecto. Aquí en nuestras tablas más cortas, como es de un ancho de 8 pulgadas, sabemos que tenemos que calcular la mitad o el centro, así que vamos a hacer una marca a 4 pulgadas en cada una de ellas. Ya hemos marcado el centro de nuestra. Ahora tenemos que marcar la mitad de esta línea, igualmente aquí, aproximadamente. Sabemos que estas dos tablas tienen que atravesarse, más o menos así como se ve aquí. Si nos fijamos en el portamacetas que ya tenemos hecho, aquí vemos que estas dos tablas se atraviesan. Vamos a desarmarlo un momento. Para mostrarles. Así que precisamente esto es lo que vamos a tener que cortar en estas dos tablas, y de esa forma entonces van a poder ensamblarse como se ve aquí. Bien, entonces ¿cómo vamos a marcar ese corte que tenemos que hacer aquí? Bueno, vamos a utilizar una de las tablas, ¿verdad?, que se va a encontrar con la otra. La vamos a colocar más o menos aquí en el centro. Vamos a marcar un poquito aquí de un lado y otro poquito de este lado. Ahora vamos a utilizar la escuadra. Bueno, ya hemos hecho las líneas estas con la ayuda de la escuadra. Ahora lo que tenemos que hacer es proceder a cortar esto. Y aquí lo dejo a criterio de ustedes, si tienen un serrucho, si tienen una cegueta, una caladora, lo que ustedes tengan a la mano pueden utilizarla para realizar este corte en esta porción. Antes de cortar, algo que se me estaba olvidando mencionarle es que debemos de marcar con la ayuda de la escuadra esta parte, el borde de la tabla, y también acá marcamos la profundidad del corte y también el ancho de nuestro corte. Eso nos ayudará a la hora de cortar esta pieza. Bueno, aquí vamos a fijar nuestra pieza con la prensa para que nos sea mucho más fácil hacer el corte. Bueno, aquí traten de que el corte le quede lo más recto posible. Vayan fijándose por los dos lados para que el corte vaya lo mejor pegado a la línea que se pueda. Y bueno, ya después, si cuando tratamos de atravesar las dos tablas, si acaso nos quedan un poco apretadas o algo, con una lija solucionamos el problema. Como les dije hace un rato, ustedes háganlo con la herramienta que tengan a su disposición. Yo estoy utilizando esta cegueta, ya un poco viejita, pero ustedes pueden usar lo que tengan, serrucho de costilla, mucho mejor, o en lo mejor de los casos una caladora o un sinfín. Bueno, vamos a trabajar con lo que tengamos. Ahora nos vamos del otro lado, vamos a también a hacer el corte con calma, con tranquilidad, para que nos quede lo más recto posible. Listo, ya llegamos hasta el final, así que nos vamos a ayudar de un formón para sacar este taco.
Luego esto que no nos quedó muy recto, vamos a trabajarlo con una lija. Ya logramos el corte que queríamos hacer aquí para el asunto del ensamble. Ahora vamos a ver qué hacemos con la compañera, que sería esta otra tabla, ¿verdad? Bueno, el método que yo utilizo para marcarla es el siguiente. Vamos a hacerle un poquito de acercamiento aquí. Ajá, más o menos allí. Lo que hago es que las coloco paralelas una a la otra. Y entonces lo que vamos a hacer en este caso es marcar esta área. Marcamos acá. Listo. Y así de fácil, ¿verdad? Ya la tenemos marcada. Nos utilizamos, en este caso nos ayudamos de la escuadra para perfilar un poco más esta línea que trazamos. Como les dije, marcamos aquí también el borde. Aquí tenemos el borde. Marcamos por el otro lado. La profundidad, vamos a utilizar este truco que me ha servido por mucho tiempo. Utilizamos el dedo aquí, lo colocamos en el filo de la tabla, ¿verdad? Para marcar la profundidad por el otro lado, así. Y listo. Ahora solo nos queda cortarlo. Así que procedemos a hacer lo mismo con esta pieza también. Muy bien, ya hemos hecho los cortes y vamos a ensamblar para ver qué tal quedó. Y bueno, lo hemos conseguido. Precisamente esto es lo que queríamos. Así que ahora lo que tenemos que hacer es ensamblar las patas en estos extremos. Bien, como habíamos dicho, ahora tenemos que pegar estas dos piezas aquí más o menos. O sea, la pata tendríamos que pegarla a esta parte del travesaño. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a tratar de hacer una línea, marcar nuestra línea aquí y acá. Esto solamente es para tener una guía de dónde tenemos que colocar los tornillos. Listo. Ahora, como les había mencionado, vamos a marcar el centro aproximado. Vamos a marcar el grosor de nuestra tabla. Aquí colocaremos nuestros tornillos. Vamos a utilizar esta broca que también nos hemos hecho, que es una barra de acero, para hacer primero los huecos y entonces después poner los tornillos. Vamos a utilizar esta broca para hacer un pequeño hoyo. Muy bien, aquí entonces se esconderá la cabeza de nuestro tornillo.
Bien, ya hemos puesto los tornillos aquí, hemos puesto la primera pata, así que ahora nos toca colocar la siguiente y después la siguiente aquí y así sucesivamente. Ya está, ya tenemos nuestro portamacetas listo. Este proyecto le da un aspecto un poco más estético a sus macetas. También es práctico por si acaso quieren barrer o limpiar debajo del área de la maceta. No se lleva mucho tiempo realizarlo y también no lleva mucha madera, así que creo que pueden hacerlo hasta con madera de pallet. Si necesitan colocar una maceta un poco más grande, bueno, solamente sería el asunto de variar la distancia que hay en este travesaño, ¿verdad? En este caso, este fue un encargue de una maceta de unos 12 pulgadas de ancho, así que es para una maceta mucho más grande que las que ven ahí al fondo. Así que bueno, espero que les haya sido de utilidad este video y como siempre también los animamos a que puedan compartirlo con otras personas. Igualmente también denle like y no olviden suscribirse y darle a la campanilla para que estén al tanto de los siguientes videos. Así que bueno, esto sería todo y que la pasen muy bien.